Permítame ahora ir con el doctor en políticas públicas, el querido Víctor Aramburu, para hablar de una situación que es verdaderamente importante a tratar. Querido Víctor, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? Hola Toño, buenas tardes. Pues bien, contento de estar aquí contigo y con la audiencia de Sin Censura. Hoy estaba oyendo un ratito a Vicente. Sí, mano, ahí andamos del tingo al tango. Y hay algo que no se ha analizado a profundidad, que se dio a conocer como breaking news desde ayer y la gente dijo, ay, bueno, ya, banderita blanca a otra cosa mariposa, que es efectivamente esta conversación que sostuvieron el presidente Donald Trump y el presidente Vladimir Putin, con la que acuerdan un fin a la guerra en Ucrania. ¿Qué opinas de esto, querido Víctor? For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make básicamente Trump pues se iba a brincar a Europa y los iba a dejar pues colgados literalmente de la brocha, ¿no? Y ni se diga Zelensky, ¿no? Que pues era más que nada pues un testaferro, ¿no? El chumelo ucraniano para llevar una guerra proxy, ¿no? Contra Rusia. Hay que recordar un poco, bueno, pues que Trump en su primer mandato pues tuvo afinidad, ¿no? Con el gobierno de Putin, o digamos que al menos no se buscaba pleitos, a diferencia de lo que sucedió con Biden. Y bueno, pues aquí los que fueron, a los que se llevaron de corbata y los que perdieron pues todo, o que perdieron bastante, pues fue Europa. En realidad Estados Unidos de esta guerra pues un poco que salió ganando, ¿no? Salió ganando pues de entrada que Rusia ya no le vendiera gas, ¿no? De manera directa a Alemania, y entonces esa oportunidad fue aprovechada por Estados Unidos para surtir con gas natural y licuado, ¿no? Sobre todo licuado de Estados Unidos, y pues dándole la vuelta al mismo gas ruso, pero pues ahora pasando en algunos casos por la India y por Medio Oriente. En realidad fueron otros países, y pues todo esto evidentemente lleva sobrecostos. Lo que hemos visto, pues es que Alemania ya lleva varios años sumida en una recesión. Ahí sí hay recesión, para que vean, es decir, quiere decir que el país no crece, sino que incluso decrece. Ha sufrido una desindustrialización como resultado pues, de no recibir gas natural barato por parte de Rusia. Han incrementado sustancialmente la mayor parte de los países europeos su gasto militar. Esa fue una de las exigencias del presidente Trump. Porque pues lo veía como unos gorrones, ¿no? Que Europa pues recibía la protección nuclear por parte de Estados Unidos a cambio pues prácticamente de nada, ¿no? Y ahora pues lo que hemos visto pues es que como porcentaje del PIB han incrementado varios países de Europa, ya ni siquiera el 2% que les pedía anteriormente, sino que incluso unos ya están en el 3 o incluso en cifras superiores. Y bueno, pues esto tiene un costo, porque por ejemplo en Alemania la constitución está que no es fácil endeudarse, ¿no? Y que hay que mantener balances en términos de déficit, que no se incurra un déficit, salvo por causas muy particulares y muy bien especificadas. Y entonces, pues esto lo que implica son recortes, sobre todo, pues ahí sí también, al gasto social, a pensiones, en general, bueno, gastos en educación, en salud, etcétera. Y pues muchos de estos recortes, como en el caso de Francia y recientemente de Alemania, pues han sido hechos por partidos supuestamente de izquierda, ¿no? Como los socialdemócratas alemanes, y bueno, Me parece que perdimos por ahí la comunicación con el buen Víctor Aramburu. Efectivamente, Rusia es el principal proveedor de gas y de muchos otros energéticos en Europa. Esa sí es una realidad clara y conocida desde siempre. Ha tenido durante mucho tiempo, estamos hablando incluso siglos, esa palanca, esa fuerza para poder enfrentarse en definitiva a las vamos a este tipo de circunstancias y a Europa en lo general. Rusia siempre ha mantenido un conflicto muy extraño, no conflicto, pero bueno, siempre sus diferencias con Europa, al ser un país muy grande, un país que comparte dos continentes, que además, bueno, pues ha tenido cambios en sus gobiernos muy radicales, y precisamente la Primera Guerra Mundial se habría dado por los energéticos en los Balcanes, además de que fue una guerra entre primos,
entre oligarquías, entre monarquías asquerosas, que pues nada más estaban ahí viendo quién era el que más sacaba por ahí. Querido Víctor, ya te tenemos de vuelta. Sí, estaba comentando, bueno, que pues esto repercutido, el incremento en el gasto militar, pues de algún lugar tiene que salir y entonces pues varios gobiernos supuestamente de izquierda, ¿no? Como los socialdemócratas alemanes, que de hecho pues, van a tener elecciones próximamente y es muy probable que regrese otra vez los demócratas cristianos y en una de esas con una alianza con la ultraderecha. Un poco lo mismo pasa en Francia. Vemos que pues también por este incremento en el precio de los energéticos que ha traído pues que Rusia ya no abastezca de manera directa con gas natural a Europa, pues lo que vemos también es que se ha desatado la inflación en el caso de Francia, ¿no? Y que los niveles de aprobación pues también de Macron pues son muy bajos. Entonces es muy posible también, y de alguna forma sí lo ha estado haciendo, pues preparando el terreno para que llegue al poder la ultraderecha en el caso de Francia, ¿no? Entonces, digamos que esos son los saldos en el caso de Europa, ¿no? Quienes en realidad pues perdieron en esta guerra, además de Ucrania, evidentemente, pues fue más Europa, ¿no? Y en cambio para Estados Unidos pues fue un negociazo, porque sus ventas, tanto de petróleo como de armas, evidentemente, pues se han incrementado. Y era previsible que esto fuera a suceder, lo comentaba anteriormente, que pues llegaran a un acuerdo, porque en realidad quien suministra de armas a Ucrania pues ha sido principalmente Estados Unidos, aunque también pues por ahí hayan estado algunos otros aliados de Ucrania, ¿no? Como Polonia y Alemania, y lo más probable pues que iba a suceder si llegaba Trump a la presidencia, pues es que se fuera a brincar a los europeos y ni decir de Ucrania, ¿no? De este monigote, ¿no? Excomediante que pusieron en la presidencia a partir de las revoluciones de colores, por cierto, también muy patrocinadas por USAID, ¿no? Y por supuestas organizaciones de la sociedad civil, vamos, ya sea hasta como de manual, ¿no? Que se buscan un supuesto outsider, ¿no? Como este personaje que en realidad pues era un payaso, hagan de cuenta como si de repente Chumel Torres llegara a la presidencia, tocó madera. Después... No la chingues, ¿no? Pero eso fue lo que hicieron allá, ¿eh? O sea, no creo que se... Acá en Estados Unidos, o sea, tenemos en la presidencia un cuate que era personalidad de la televisión, que era chistoso, que salían películas, que sus negocios fracasaban, pero aún así pertenecía a las oligarquías. Lo mismo pasó con Argentina. Es, como bien dice Víctor, del libro de texto de estos cuates. Sí, que van así con supuestos levantamientos, por causas pues, justas, ¿no? Apoyados por la supuesta sociedad civil, ¿no? Y organizaciones de la sociedad civil. Eso hicieron en Ucrania la década pasada. Llega un tipo, o sea, hacen que todo el típico discurso, ¿no? De que todos los políticos son iguales, los descalifican a todos, se sacan a alguien literalmente de la manga, ¿no? Un payasito de la tele, como era el caso, como es el caso de Zelensky, lo imponen, pues se convierte en una marioneta tanto de Estados Unidos como de Occidente, provocan a Rusia, ¿no? Porque pues hay que recordar que había habido unos acuerdos desde la caída de la Unión Soviética en los años 90 que la OTAN no se iba a expandir hacia el oriente, ¿no? Y qué es lo que vimos, pues que de manera sistemática fueron incorporando países que pertenecían al bloque socialista e incluso al ex bloque socialista e incluso a la Unión Soviética como los países bálticos, y pues ya lo único que faltaba era Ucrania. Y pues antes de que eso sucediera, que literalmente tener misiles nucleares pues, al lado, ¿no? Porque eso seguramente era lo que iba a suceder más adelante de las fronteras rusas, pues hicieron esta intervención, ¿no? Por parte de Rusia hacia Ucrania, antes de que los incorporaran a la OTAN, y además que pues básicamente a Ucrania la convirtieron pues en un laboratorio, literalmente, de todo aquello que no se podía hacer en Estados Unidos y que no se podía hacer en Europa, como por ejemplo, bueno, pues pruebas con armas bacteriológicas y laboratorios que hubieran estado prohibidos, pues esos los llevaran a cabo en Ucrania y pues esto representaba pues evidentemente una amenaza a la seguridad nacional de Rusia, de ahí que haya venido la invasión y de alguna forma pues lo que buscaba Occidente pues era un desgaste, ¿no? Ante un desgaste adicional
ante el poderío ruso, ante la recuperación que había venido pues, en los últimos 20 años, ¿no? Después de la caída de la Unión Soviética, que hubo una profunda crisis económica y sobre todo catástrofe humanitaria, hubo una recuperación con Putin en términos de la calidad de vida y del ingreso, y pues lo que buscaban pues era minar, ¿no? A esta otra potencia, digo que ya no es una superpotencia como era el caso de la Unión Soviética, pero de todas maneras no querían que consolidara su poder, y pues una forma de llevarla a cabo es una llamada guerra proxy, ¿no? Que mediante Ucrania, pues ir desgastando al ejército ruso. Sin embargo, pues esta estrategia fracasó, no pudieron, aunque sí ha costado bastantes vidas, tanto del lado, y eso es una catástrofe, ¿no? Humanitaria, tanto del lado ucraniano como del lado ruso, básicamente pues, Ucrania lo utilizaron de carne de cañón, pues no pudieron, ¿no? Incluso Rusia está creciendo, ¿no? Económicamente, lo que buscaban, pues era irla minando, ¿no? Poco a poco y que entrara en una depresión económica y que eventualmente, pues esto condujera a la caída de Putin, pues nada de esto sucedió. Creo yo que Trump esto lo tiene claro, ¿no? Que ya no debe andarse metiendo en guerras y andar este tipo de aventuras bélicas, ¿no? A lo largo del mundo, y de alguna forma pues ha estado retrayendo, y pues con la buena relación que tiene con Putin, pues pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Que entre las dos potencias negociaran, que se brincaran a Europa, quedan como payasos, y el otro pues también literalmente como payasos. Habrá que ver cuáles son los términos. Lo más probable es que Rusia sí logró tener bastantes avances en el caso de Ucrania, quizá no como Putin hubiera querido, pero sí tuvieron alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano, pues eso está bajo control ruso. Probablemente pues vaya a haber un cese al fuego, a lo mejor no se van a reconocer legalmente esas fronteras, pero pues de facto es como si lo fueran, ¿no? Y seguramente pues ese sueño que tenía este payaso de entrar a la Unión Europea y de entrar a la OTAN, si se veía difícil, pues básicamente ahora va a ser imposible. Seguramente eso va a ser parte de la negociación, y los que también pues van a quedar bastante endeudados y gastando más, pues van a ser los europeos. Habrá que ver más adelante si se restablece de manera directa el abasto de gas natural ruso hacia Europa, ¿no? Y particularmente hacia Alemania, pues que eso es lo que estaba atrás, ¿no? Ya lo vimos también, entre otras cosas, de la industrialización de Alemania, o sea, una fuerte dependencia del gas ruso, ¿no? Del poderío alemán, pues en realidad está sustentado sobre los recursos naturales rusos. Pues habrá que ver si eso sucede, pero bueno, pues en general yo creo que es una buena noticia en general para el mundo, particularmente para Ucrania, ¿no? Porque pues este otro payaso también andaba diciendo eso, que iban a pelear hasta el último ucraniano, y lo que vemos pues es que la gente no quiere, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y los hombres jóvenes, pues no quieren ser reclutados, ¿no? Y literalmente recurrían a las racias, ¿no? Para meter gente al ejército y utilizarla de carne de cañón. Mucha gente emigró de Ucrania. Ojalá pues esto ya pare, se vaya este tipo, este payaso del poder en Ucrania, y pues deje de haber pues esta matazón. O sea, en ese sentido, pues creo que es una buena noticia, y pues deja a Europa. Ojalá también los europeos pues piensen bien que ya no pueden seguir dependiendo de Estados Unidos. Digo, así como nosotros, pues de alguna forma hay que buscar tener mayor apuesta, ¿no? Por el consumo interno, que nuestra palanca de desarrollo y de crecimiento económico venga por medio del consumo de lo nacional, y recuperar la soberanía en varios ámbitos, ¿no? La científica, la tecnológica, la alimentaria, para no depender tanto de Estados Unidos. Pues los europeos están en una situación similar. A ver si ya la empiezan a pensar mejor, que su seguridad pues no debe depender de Estados Unidos, su seguridad energética, pero también su seguridad, pues en general militar, ¿no? Y pues empiezan a desacoplarse, y pues esto es, creo yo también, si lo vemos a un nivel más amplio, pues del declive hegemónico de Estados Unidos, que ya no se puede hacer cargo de la seguridad europea, por una parte, ni Europa cargarle todos los costos a Estados Unidos, y pues que estamos transitando cada vez más hacia un mundo multipolar, ¿no? Y bueno, pues si la unamos junto con el genocidio en Gaza, pues vemos también que todo este discurso que se mantuvo de los derechos humanos, sustentado supuestamente también las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, pues no era más que una pantalla, ¿no? Para el intervencionismo, y pues estamos viendo épocas muy cínicas,
pero pues por otra parte, al menos creo yo, pues uno de los conflictos que había desatado la administración de Biden, pues parece ser que va a tener ya una solución, al menos en el mediano plazo. Por cierto, querido Víctor, me acabo de dar cuenta por el buen Tito Zurita Carpio, que Felipe Calderón, el carnicero de Michoacán, el muy nefario y espurio expresidente de México, ya le quitó la banderita de Ucrania a su perfil. Este era uno de los más infames, como muchos otros fachos, que pues de alguna otra forma le ponía la banderita de Ucrania. Era como un significado, ¿no? Era significativo de los fachos el ponerle la banderita de Ucrania a su perfil. Ya se la quitó Felipe Calderón a su nombre de usuario aquí en Twitter X, y pues nos da mucha risa. Querido Víctor, yo quiero agradecerte como siempre por estos análisis tan interesantes, tan profundos, tan fuertes, y te pido que nos compartas también tus redes sociales. Pues muchas gracias, Toño. Fíjate qué buen detalle es el de haberle quitado la banderita de Ucrania, porque pues al menos en los últimos 2 o 3 años ya sabíamos que si alguien tenía una banderita ucraniana, pues ya sabemos que iba a ser una tormenta de estupideces, ¿no? De pendejadas, seguramente las que uno iba a leer y seguramente pues encabezadas por todos los partidarios de Felipe Calderón. Pues te agradezco mucho, Toño, por este espacio. Un saludo a la audiencia de Sin Censura, y a mí me encuentran en X, en la @ de B de Víctor Aramburu Cano, así de corridito. Me encuentran también, ya iniciamos ahora sí nueva temporada de Lo Más Absurdo en los Medios por Capital 21, pasa los sábados a las 6:30, pero también la pueden encontrar en las redes sociales de Capital 21, en Facebook, en Twitter o en X, o como le quieran llamar. Lo pueden encontrar también evidentemente en YouTube. Bueno, pues a mí me pueden encontrar también en TikTok, si me buscan como Víctor Aramburu, pues por ahí me habrán de encontrar. Pues muchas gracias, Toño, un saludo a ti, a tu audiencia, un saludo también a Vicente, que ahorita lo estuve escuchando un rato, y pues siempre es un placer estar con ustedes. El placer es nuestro, y siempre estar aquí con el doctor en políticas públicas, amigo de Sin Censura, el buen Víctor Aramburu. Muchas gracias, amigo.